Buenas tardes. Bien, ahora. 2 segundos pulsados. Bien. Bien, ¿no? O 2 y medio. Buenas tardes. Tengo sacado sin pila. Hola. Apenas. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por acompañarnos una vez más en este ciclo de nuestra asociación. Para quienes venís por primera vez, recordar muy brevemente quiénes somos. Una asociación comprometida con la integridad y con la defensa del toro. A lo largo de estos años, este ciclo de coloquios se ha convertido en uno de los pilares de la asociación. Un espacio para reflexionar, debatir y aprender, siempre desde la afición y el respeto. En las últimas ediciones hemos tenido la suerte de contar con toreros, cuadrillas y profesionales del mundo del toro. Hoy seguimos con esa misma línea. Y es para nosotros un orgullo poder dedicar esta tarde a un torero de enorme importancia para la afición y para la plaza de Madrid, el maestro Carlos Escolar Frascuelo. En esta ocasión, quien llevará el peso del coloquio será Rubén Baco, amigo del maestro y socio de diferentes asociaciones taurinas, como Chenel y Oro o Tres Cuyazos. Solo dar las gracias al maestro Frascuelo por aceptar nuestra invitación y por su colaboración, y a todos vosotros por seguir apoyando estos actos. Sí. ¿Me escucháis? Sí. Venga. Bueno, gracias Alejo. También quería agradecer a Manuel Vallejo, a la Asociación Taurina Cultural Toros de la Tierra de Colmenar Viejo, por darme la oportunidad de compartir cartel junto a mi torero. Y a todos los presentes por acompañarnos en un día tan señalado para nosotros. Hablar del maestro Frascuelo es hablar de la historia viva del toreo, como quedó latente el pasado 12 de octubre del 2025 al convertirse en el torero más veterano en estoquear una res a la edad nada más y nada menos que de 77 años. ¿Cómo pasa el tiempo? En nuestra querida Plaza de Toros de las Ventas del Espíritu Santo. Pero como siempre comenta el maestro, somos jóvenes y prometemos. ¿No es así, maestro? Sí, señor, totalmente. Estoy de acuerdo. ¿Podría hablarnos de la mañana del festival del 12 de octubre? Sí. ¿Cómo lo vivió, maestro? Bueno, ya empezamos. Sí. Ante todo, bueno, pues agradecer la invitación de la asociación y sobre todo de una forma a los que estamos aquí contribuye a la nueva generación, algunos no tanto, pero la generación mía y otra generación más joven, que es un legado para Colmenar Viejo, que es uno de los pueblos tradicionales en cuanto al campo, la ganadería y los toreros aguerridos, ¿no? Entonces yo me considero mucho de Colmenar porque he venido y he toreado ante esta afición exigente y de buenos aficionados que también son aficionados de la Plaza de Toros de Madrid, ¿no? Vamos, nos consideramos que todos estamos en casa, pero ante todo viendo con el toro. Porque primero Madrid, Colmenar, son los aficionados, gente aguerrida y siempre del toro por delante. No somos como la comarca de Andalucía, que primero es el torero y luego el toro, por supuesto, ¿no? Pero aquí es al revés y me parece que buscando la esencia de
del toreo en sí, ¿no? Y la afición, que es difícil de convencer cuando no se tiene delante un toro, un gran toro, con apariencias de un toro bravo y un toro con seriedad y un toro verdaderamente, como decían los antiguos, un toro patorero macho, ¿no? Entonces, ya digo, estoy encantado de estar aquí con una generación que veo de jóvenes y sobre todo, naturalmente, pues que haya esa participación mía del agrado de todos vosotros, ¿no? Entonces, cualquier cosa que queráis saber de mí o que os pueda indicar un poco, estoy encantado de hacerlo porque soy un aficionado más como vosotros. Así que adelante. Y si me pedís que diga algo más o contar alguna cosa, pues encantado de hacerlo, ¿no? Porque si empiezo desde mis años de juventud, cuando empecé a querer ser torero, no a partir de los 77, pero sí a partir de una forma muy viva y muy tajante desde los años 60, de que era un crío, hombre, era ya medio hombrecito, medio esto, pero que tengo noción de mis años de querer ser torero, no figura, y poder pues, dar lo mejor de mí ante las plazas donde actuaba, ¿no? Yo tuve la gran suerte de ir primero por Andalucía, porque mis primeras novilladas, aparte de la Comunidad de Madrid, en la provincia de Jaén, ¿no? Y en la provincia de Extremadura, que ahí pues estuve casi un año ayudándome a un señor de Cáceres, que era don Tomás Lancho, que fue empresario de la Plaza de Toros de Plasencia, y que me ayudó bastante porque me vio en dos pueblos de la provincia de Toledo, que es Esquivias y Morós, ¿no? Hay un conjunto de buenos aficionados y de grandes toreros y grandes ganaderías también. De la ribera de todo lo que era del Marqués de Veragua, que era todo lo que las praderas esas que llegaban hasta Aranjuez y todo eso, que luego Sebastián Pablo Molinares también echó ahí como ganadero sus primeros minutos en la ganadería, ¿no? Anteriormente Domingo Ortega, que todo eso era de Domingo Ortega, y yo toreé ese año en su pueblo, estando muy bien y en Esquivias, y eso me dio pues alas para poder torear por la provincia de Madrid y la provincia de Extremadura también, y luego Jaén. Pero en Jaén, desde luego, era menos toro, un novillo que era más aparente para poder crecer como torero y poder gustarme ante el toro, porque claro, lo mismo que en mi principio en las capeas era difícil, porque a mí los tentaderos no me gustaban. Y no me gustaban por una razón, porque hasta en un tentadero, que es una becerra, unos ganaderos las echaban más grandecitas, eran las potreras, y en Salamanca eran de heradas y tal. Bueno, algunos ganaderos echaban vacas más viejas y vacas a lo mejor de retienta también, ¿no? Pero a mí no me gustaba el tentadero porque yo veía que yo tenía valor para el toro, pero para torear bien, y como yo veía a otros, me daba vergüenza. El que para torear una vaca en el campo, pues tenías que haber empezado primero por ahí, que es como se construyen las casas, un poquito de abajo arriba, ¿no? No de arriba abajo. Y yo me gustaba más la capea porque tenía y tengo un respeto a la gente que me está viendo y que quiere verme de torear bien. Y yo, pues en esa época, pues, como nunca había hecho un tentadero, pues naturalmente no sabía desenvolverme con una becerra como con un toro. Un toro de las capeas, el que iba a lo mejor toreado, me servía para tener una capacidad y preguntarme yo a mí mismo, yo tengo valor para ser torero. Pues me voy a esta capea, a un pueblo que echaba los toros muy grandes, en Anchuelo, ahí en el cerro para arriba, y ahí echaba unos pedazos de toro, que ahí vi muchos accidentes y algunos de muerte, ¿no? De los aficionados. Era un pueblo que echaba esos pedazos de toro y además había toros que estaban tentados ya de la finca
cosas que pasaban, como decía Paula, de las cosas, ¿no? Que un toro limpio era muy difícil en aquella época de que fuera sin torear, o de ser tentado, o de haber toreado algún torero, ¿no? Y luego los echaban para las calles y luego a la plaza, por supuesto, primero, pero había que estar hábil y tener valor para salir a un toro de esos y poder estar delante de ellos para demostrar que quería ser torero, ¿no? Y bueno, todo eso me sirvió para torear los pueblos de la Comunidad de Madrid, sobre todo, que siempre echaban los toros más grandecitos y además con mucho más repercusión, pero claro, era muy difícil poder estar bien con esos toros porque era complicado, y esa ganadería que casi todo el mundo tenía, al revés que ahora, que tenían o Saltillo o la Serrada, ¿no? O todo lo que era de Escudero Calvo y todo esos encastes, Santa Coloma, Saltillo y la Serrada, ¿no? Y eso eran toros muy complicados de entender y de poner. Y claro, cuando yo comparaba un poco lo de Extremadura, que eran novillos no llegaban a toros, pues era más fácil poder encajar ahí, y luego ya, por supuestamente, en Andalucía, en la parte de Jaén, que toré bastantes novilladas por todos los pueblos, y había una afición tremenda en esa época, que el cordobés dejó un legado importante por allí, porque fue su principio en novilladas, ¿no? Y toda la provincia de Jaén daban novilladas extraordinarias, ¿no? De Núñez, de Rincón, en fin, de todas las ganaderías que metían. Y era un buen sitio, naturalmente, y tuve suerte de encajar, porque ya mi forma de ser daba otra imagen con un torero que permitía poder expresarte, ¿no? Y claro, pues a mí que me gustaba el torero bueno, de ver en Madrid al maestro Chenel y de ver a otro torero de extremeño, que era Luis Albiz, que era un torero muy parecido al toreo de Antoñete, pues además se parecían inclusive hasta en el mechón, ¿no? Luis Albiz, un gran torero, que ha sido el profesor de Emilio Justo, ¿no? Y yo le conocí y tengo amistad con él, tiene 90 y tantos años, ¿eh? Y es un tío extraordinario y muy buen torero. Él no tuvo suerte, el toro le pegó una corona fuerte y lo tuvo que dejar, pero ese era un torero exquisito de la afición de Madrid, como lo fue con el maestro Chenel, ¿no? Y bueno, pues mis andaduras fueron pasando de las capeas a las novilladas sin caballos, pues bien, porque siempre antes los banderilleros que toreaban contigo hablaban de un chaval que han visto, que banderillaba, que hacía de todo, que me iba a la puerta del chiquero a pegar larga a cambiar, o sea, un torero multiuso, ¿no? Pero con toda la afición del mundo y con todo el respeto para que la gente que iba a verme pues disfrutara, ¿no? Era un chaval que lo que tenía era ganas de querer ser torero y de triunfar naturalmente, ¿no? Y todo ese empeño y esa afición que yo verdaderamente también perdí por lo menos 2 o 3 años de mi vida en las capeas, pero ahí es donde me forjé para luego torear todas esas ganaderías duras, que no eran duras, que había que torearlas y estar preparadas para ello, ¿no? Y luego conservar íntegramente esa afición, y todo mi afán era de ser torero de Madrid, porque yo nací en el Paseo Recoleto, en esquina a todo el barrio de las Letras, ¿no? De donde está la intelectualidad de los artistas y escritores y poetas y todo eso. Bueno, pues yo tenía esa ilusión de poder torear pues, el estilo de Chenel, de Luis Albiz, y luego algún torero como Luis Segura, que era del barrio de Usera de Madrid, un barrio muy esto a donde yo vivía entonces, y yo lo admiraba mucho, y también naturalmente iba solamente a verlos a la casa de campo, una planada grande que había un árbol con un tronco que parecía un piso de lo grande que era ese árbol, y ahí iba toda la familia Girón, Antoñete, iba Luis Segura, iba la familia Teruel,
y sobre todo la familia Girón, que eran unos cuantos, eran 6. Y naturalmente pues ahí yo veía el contraste de uno y otro, y yo me escondía detrás de los árboles para que no me vieran, porque entonces no es como hoy lo de las escuelas, que hoy va un chaval que va así y le dice, ¿tú qué quieres? Venga, a coger el capacitón y tal. Entonces te veían por ahí que te estaban mirando y dices, ¿tú qué haces? Venga, toma por culo. Y te echaban. Y qué menos que te dejaran verlos y menos coger una muleta, un capote de ellos, te mataban, ¿no? Corrían detrás de ti. Bueno, y contra eso, y luego la poca empatía que tenían esa época de toreros con los chavales que empezaban a querer ser toreros, pues era muy más complicado, ¿no? Yo verdaderamente cuando vi todo eso a través de mi padre, que era un hombre que vivía el toro como si fuera un chaval y ya tenía una edad, vamos, que ya era un hombre mayor, porque yo soy el tercero del medio de los 6 y yo con mi padre era el Lazarillo, ¿no? Como la película esa de Fernando Fernández Gómez y Paco Rabanne, el Lazarillo del Torme era yo, pero el Lazarillo de Madrid. Y a todos los sitios donde iba mi padre, a las capeas y algún sitio que echaban unas vacas, como por ejemplo en Chinchón, que había un mesón que era de Salvador Sánchez Povedano Frascuelo, que decía el rincón de Frascuelo, pues todo eso lo viví de chaval con mi padre, ¿no? Y claro, todo eso, y mi padre que era un hombre muy buen aficionado, que su único torero era Manolete, pues yo era ahí, vamos, como si le conociera a Manolete, sabía todo de Manolete. Entonces no había esas películas que hoy tenemos la suerte de ver de Super 8 o esa de 16 milímetros que tenía, sobre todo de cuando él toreaba esos 2 años, el 45 y 46, en México, ¿no? Y estuvieron pues entre Arruza y él toreando 2 años seguidos solamente en América, ¿no? Y en España nada más que toreaba Manolete la corrida de beneficencia, cuando lo organizaban la Diputación Provincial de Madrid y existía el caudillo, su señora y todo eso, porque era una corrida de las más importantes que había en toda España, ¿no? Y naturalmente el que toreaba esa corrida de toros era verdaderamente, a mí no me gusta decir figura del toreo, porque en fin, aquí figuras somos todos, ¿no? Sobre todo cuando llegas a casa y dices, hola, mi torero, ¿no? Bueno, pues todo eso yo creo que lo mamé a través de mi padre y fue un buen legado que dejó, ¿no? En mí, porque naturalmente yo sobre todo la época para mí dura, que luego recuerdo con mucha ilusión porque fue la entrada o la presentación mía en Madrid de novillero, con una novillada que era una corrida de toros de la familia Hernández Pla, ¿no? Del doctor Parachi, que era el médico de la cabecera de la casa del caudillo, era el doctor Parachi. Y naturalmente mi padre, como conocía a mucha gente entre el Escorial, Villalba y Galapagar y toda esa parte, lo conocía porque iba mucho al Campillo a ver a Domingo Ortega tentar, a Navarcuende y todo eso, ¿no? Que todo eso liga todo, ¿no? Porque conoceréis seguro las 2 ganaderías que tenía aquí, ¿no? Lo de Navarcuende y Valderrebenca, que era de otro, pero que él intentaba mucho ahí. Yo, de hecho, le vi intentar ya en sus últimos años, cuando le llevaba Tabernilla, sobre todo a Madrid, con un 124, que dejaba en el coche al lado de la puerta de arrastre, y ahí dejaba, y cuando le veía a Domingo Ortega, joder, era la hostia, ¿no? Y verle a esa figura que fue extraordinaria y muy buena persona. Y naturalmente todas esas vivencias pues las he vivido yo con gran ilusión, me ha servido de experiencia, porque cuando hablaban en alguna tertulia yo le decía a mi padre, llévame para allá, tú que conoces a la gente y tal, porque yo era muy vergonzoso, ¿no? Era tímido, no por nada, pero que había esa forma de ser entonces, ¿no? Como hoy,
que cualquier chaval de estos como hoy, que se han presentado a mí, que han dicho, maestro, ¿se acuerda usted de mí? Digo, pues no me voy a acordar de vosotros, que estuvimos juntos, ¿verdad? Y todo eso, pues no había esa cercanía entonces como la hay ahora con los toreros y todo eso, ¿no? Todo eso ha cambiado mucho y a mejor. Por eso yo creo que entre todos un poquito dejamos un legado de buenos aficionados, sobre todo de gente joven, que lleva unos años, pues bien es verdad que también la Comunidad de Madrid ha aportado eso, a que vaya más gente joven de aficionados a Madrid. Yo llevo yendo 3 años poco a Madrid, pero cuando voy veo mucha gente joven que antes no se veía, ¿no? Yo veía a lo mejor a Paco Arrama, o como yo, cuando iba con mi padre, no de la mano, pero andando con él, y pasaba porque teníamos un pequeño descuento. Pero si no, no podíamos ir, ¿no? Porque no había. Y todo eso, pues, oye, me alegro que todo eso ocurra ahora y que haya tanta gente joven con la afición. Y yo creo que el día 12 de octubre fue un día bonito por la parte de todos mis compañeros de los toreros, que cada uno dio lo mejor de sí. Fue un día espectacular porque la gente, yo de 56 tardes que toreé en Madrid, de corrida de toros, pues he visto por primera vez que así debería de ser siempre Madrid, las ventas, porque estuvieron con un orden, una educación, un romper con ese olé que te ponía los pelos de punta. Yo parecía que estaba debutando en Madrid el 12 de octubre, ¿no? Y entonces todo eso me llena de pasión y te da más afición por ver que esa gente tan generosa que hubo en Madrid ese día, que fue extraordinaria, no se me borrará de mucho tiempo seguro. Y claro, pues todo eso la gente joven a lo mejor no lo da la importancia que uno, con la vivencia que ha tenido después de tantos años, que seguimos con la misma afición y la misma ilusión, pues para dar lo mejor de cada uno con la experiencia y hoy día con un pozo y una torería diferente a como cuando toreaba esas corridas tan complicadas y tan difíciles que no te dejaban expresar, ¿no? Bueno, a grandes rasgos todo eso, mi vida ha sido siempre el toro y el toro. Como decía Belmonte, para ser torero hay que tener afición, porque el otro no se tiene. Con afición se consigue todo. Es una posibilidad que tiene la gente joven para querer ser torero, futbolista o cualquier otro deporte de los muchos que hay hoy día. Hay oportunidad, pero te tiene que gustar, tienes que tener afición y tienes que tener esa constancia y al mismo tiempo ese amor propio que diga yo quiero ser esto y lo voy a conseguir. Con afición se consigue. Porque cualquier mente puede hacer lo más difícil y como el que más lo puede hacer más bonito y más bello. Así que bueno, pues ahí estamos. Como yo digo, somos jóvenes y prometemos. Para poneros en contexto de lo que nos ha contado el maestro, estamos hablando de que debuta en la Plaza de Toros de las Ventas como novillero el 17 de junio del 1973. Es decir, que del 73 que debuta a día de hoy, que hizo su último paseillo, y esperemos que no el último, el penúltimo, el del 12 de octubre del 2025, estamos hablando de 52 años toreando más o menos interrumpidamente en la Plaza de Toros de Madrid. Como ha comentado, el Carlos Ruiz Escolar nace en Madrid el 21 de septiembre del año 1948, siendo el tercero de 6 hermanos. Su padre Ángel fue siempre un referente para él. Grandísimo aficionado a los toros, frecuentaba tertulias y conocía a profesionales taurinos. Tanta era su afición que también toreaba en las capeas de los pueblos, asunto este que el pequeño Carlos hereda de él. Así comenzó la andadura del maestro. Para poneros en contexto, estaríamos hablando de los años 60, los años 64. Su padre tenía una bicicleta con muy torera, que tenía pues un asiento preparado para Carlos y forrada con una piel de cordero blanca, que era, bueno, ya estaban aquí los frascos. Y
y claro, todavía no, pero se recorrían todas las capeas. O sea, primero con el padre y luego ya, pues ya... Eso. Entonces, es lo que ha comentado. Realmente él, donde ha aprendido a torear, ha sido en las capeas. Pero ya con 12, 14 y 16 años, poniéndose delante de los toros. Eso parece que no, pues claro, es un conocimiento antiguo de todas las, bueno, pues de todas las durezas, de toda la sabiduría que tienes que atesorar para hacer frente a ese tipo de toros, que la mayoría de toros pues, salían ya toreados. O sea, es decir, la inmensa mayoría. Que quieras que no, pues ya ahí es donde nosotros vemos, pues donde tienes que saber cubrirte, donde tienes que saber realmente hacer bien las cosas para poderles darles una tandita, ¿no? Entonces, bueno, tanto es así la unión que tenían padre e hijo, su querido padre Ángel, con él, que él, como ha comentado que era su Lazarillo, pues siempre iba con el padre. Siempre iba con el padre y de hecho, fijaros que comparten un referente común. Este referente común es el legendario Manuel Laureano Rodríguez Sánchez, más conocido como Manolete, por su verticalidad y su personalidad, por su aura, por su magnetismo y por su naturalidad. Y si lo veis, aún en su concepto, en su persona, en su personalidad, pero tiene el maestro Frascuelo ese toque, ¿no? Esa personalidad, esa verticalidad y sobre todo esa naturalidad que, por así decirlo, tenía ya el referente, el torero referente de su padre. Como ha dicho, lo sabía todo de Manolete gracias a su padre, porque él no pudo ver a Manolete en vivo, pero sí en vídeo. A partir del año 64 podemos estar hablando ya de una edad de 16 años, empiezan las oportunidades en la Plaza de Toros de Vistalegre. Él sigue pues así, yendo a las capeas, sigue realmente aprendiendo, practicando, hasta que llega una cosa muy bonita, porque su padre le compra un capotillo en el rastro, ¿no? Y unos votos un poquito grandes. Joder, chancleo. ¿Para qué? Pero para que torease parado. Para que torease parado. Decía, te lo he comprado números más grandes para que te duren y aparte eso para que no muevan los pies. Y el propio padre le hacía de todo y le embestía. Por la tarde, cuando llegaban, me imagino, en aquellas corradas, en aquellos patios de vecinos de Madrid, imagínense la imagen tan bonita como sería el padre embistiendo al hijo. Sí, total. Y el hijo, desde pequeño, como bien ha dicho, pues, viviendo y queriendo ser torero, porque era lo que realmente amaba, o sea, lo que se vivía en esa época. Tanto es así que tenían, fijaros lo que es la vida, tenían a un vecino, Manolete II, y tenía un espectáculo llamado Toros y Claveles. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Claro, investigado, maestro. Eso está en internet, chicos. Todo esto está en internet. Entonces, Manolete II es un Toros y Claveles de Manolete II es un espectáculo cómico, serio y aparte cómica. Y musical. Y musical también. Entonces, pues, con esta cierta amistad, con esta vecindad, le invitan ya a participar. Él me veía desde el balcón toreando el salón a mi padre y a un amigo que se atrevió y sacó 2 navajas y me metió con 2 navajas, padre. Pues sí, un tío aguerrido que trabajaba ahí en los carbones a donde estaba el campo de la Leti. Ahí que era eso, la fábrica esa de carbón, y iban tíos negros ahí, no, pero tela. A su casa, pero es que como eran mis padres, déjame a mi Ángel, que le voy a hacer de todo, y que saco 2 pedazos de navaja. Mi padre estaba diciendo, se ocurre hacer esto con una te meter una paliza. Mi padre era mi especial. Pero sí, esa era
decirte? Mira, la ilusión que yo tenía entonces era algo tan primitivo como que a mi padre no, le gustaba salir al toro para su afición. Pero es que yo le veía a mi padre y dije, joder, ¿yo cuándo podré salir ahí para torear y ser mejor que mi padre, ¿no? Algo así, como una competición con mi padre. Y eso pues, me llenaba de ilusión y de una moral tremenda, ¿no? Y claro, cuando bien ha dicho que eso naturalmente habrá muchas cosas escritas por ahí, pero no recuerdo de dónde podía rebuscar yo eso, ¿no? Porque muchas veces el toreo 56 tarde en Madrid y nada más que casi la gente se acuerda de los años 75 al 77 y luego pues prácticamente del 90 hasta ahora. Pero naturalmente yo he vivido siempre por el toro porque era una afición a la medida de mi padre y con ese respeto y esa admiración y todo. Es algo que si no se ha vivido en otras personas, pues es muy difícil comprenderlo. Pero luego ya por mi parte, como he dicho, ver a unos y ver a otros me causaba una sensación mucho más seria, mucho más difícil y al mismo tiempo más gratificante porque era difícil superar todas esas adversidades que había, ¿no? Pero sigue, por favor. No, pues en este espectáculo de toros y claveles se hace. Va realmente de sobresaliente. En la parte seria. Pero en la parte seria. Lo de cómico tenía nada, siempre serio, pero sobre todo porque pues los novilleros donde iban, pues a matar, bueno, toreaban el novillo, pero no todos se atrevían a matarlo. Y ahí aparecía ya Carlos, pum pum, y para adelante. Entonces, parece que no, pero es un aprendizaje, un bagaje en la parte seria que ya realmente está teniendo con 15 años, desde el 64, con 15, con 16, con 17 años, ya vestido de torero. Pues. Que le tenía que alquilar el traje, claro. Y había que ahorrar. Y había que ahorrar. Y también con eso trabajó y se ganaba su pelilla para poder hacer frente pues, a su afición y a su gusto, ¿no? Que era realmente, como siempre, y esto va a ser una tónica a lo largo de toda su carrera, estar delante del toro. Del toro, del novillo, de la vaca, es algo que es algo impresionante, ¿no? Que realmente esto ya lo van a ver, que una de las constantes en la trayectoria de Maestro Frascuelo es su afición. Porque he tenido la oportunidad de conocer a toreros y a profesionales del mundo del toro con edad y todavía dicen, pero Carlos. Y ahí está él, ¿qué? Aquí estamos, ¿no? Somos jóvenes y prometen. Adelante con todas las consecuencias. Como me decía, perdona, Lasus, me decía el obispo de Toledo que cuando iba yo a tentar a casa del conde Mayalde, el obispo se apuntaba porque decía que toreaba muy bien. Y ya uno de los últimos tentaderos, pues un día salimos de la plaza, enhorabuena, ¿cómo está? Y verdaderamente, Franco, usted torea bien. Dice, pero claro, a la vaquilla. Digo, no, es usted de vaquilla, que si es el toro como la vaca que pista bien, yo le formo un lío. Y dice, hombre, digo, además sé que por ahí se muere. Dice, la muerte es inevitable, pero no tenemos prisa. pero sí para torear. Bueno, en una de estas, en Santi Esteban del Puerto, el novillero no quiere ni torear. Debe ser que no consiguiese el dinero, lo que hubiese, ni quería torear. Frascuelo, Carlos, vamos, ¿qué pasa? Hay que torearlo, no sé qué. Yo aquí no. Bueno, pues venga, para adelante. Y era una cosa que casi todos lo vais a entender, o lo vais a conocer, que en esa parte sobresaliente, que había muchos, pero había uno que vivía en el barrio, yo le conocía de vista y tal, y bueno, que alguna vez
de una forma que a mí me extrañaba. Bueno, yo lo veía y hola, está bueno. Y se presenta de sobresaliente en la parte seria del espectáculo, ahí en ese pueblo de Jaén, y iba con otro que era el que iba a matar el novillo, y él iba de sobresaliente con él, pero yo iba con el espectáculo. Y en eso que me dice Manolete II, Rafaelito, venga, ¿sabes que esto no es? Y sale el matador y dice, no, es que yo traigo un sobresaliente. Y el sobresaliente dice, no, ahora voy por delante. Y ese era Enrique Martín Arrán, que todos conoceréis seguramente, ¿no? Y claro, pues me sorprendió mucho que le vi, que también quería ser torero, y la verdad no salió para nada. Luego toreamos una novillada de aquellas novilladas que echaban en la 1 de los años 70 y algo, que lo televisaban, justamente la 1 de Televisión Española, que eran las novilladas a las 12 de la mañana que echaban en Barcelona, en Sevilla o en cualquier otra plaza. Y en esta plaza coincidimos en Toledo, en la Plaza de Toros de Toledo, se dio una novillada con la televisión y yo entré en ese cartel y entró Enrique Martín Arrán también. Y bueno, ahí voy despedida, claro, de Enrique Martín Arrán. Y luego, fíjate la suerte que ha tenido, no como torero, pero sí como apoderado y como hombre que ha sido capaz de crear una figura del toreo como es Joselito, ¿no? Y son anécdotas bonitas y grandes. Para que veáis, ¿no?, cómo realmente el mundo del toro, ¿no?, se une círculos, une lazos a lo largo de la vida y a lo largo de la trayectoria que veíamos hoy. Pero, maestro, ¿qué pasó en la capea esa, la famosa capea de Esquivias? Bueno, ahí en esa capea fue la hostia, porque, perdona la expresión, porque íbamos a ir a esa capea, que era importante, lo mismo que el pueblo de Domingo Ortega Pros, alrededor de ahí de Aranjuez, toda la ganadería que había ahí en todo lo que es esa Río Tajo, esa huerta, esa ganadería que había, que como he dicho antes lo tenía Domingo Ortega y lo tuvieron el Duque de Bravo antes, que Domingo Ortega lo compró. Ahí tenía los toros de Doña Rosa González Machaquito, que compró de Contreras, que lo tenía allí, parte allí y aquí en la finca de Colmenar, ¿no? Bueno, quiero decir con todo esto que ahí había una, ¿cómo deciros? Había una fuente de buenos aficionados y esos pueblos que eran también fuertes porque echaban esos toros de capea. Y claro, vino a buscarme un amigo que entonces entrenábamos juntos ahí en esta parte de Madrid, que entonces también estaba un poco, que parecía que no eran de Madrid los vallecanos, en el Pozo del Tío Rimundo, en un campo de fútbol. Estaba la ermita, que estaba el cura, el hermano de un banderillero que murió luego, que era el padre Rizos. Íbamos a entrenar al campo de fútbol y bueno, él nos iba a ver y tal, algunas veces se dejaba ver el Fari y otros, ¿no? Y este chico era un compañero que íbamos a las capeas y yo lo recuerdo siempre, porque si le dan la misma oportunidad que yo tenía, claro, él tenía unas consecuencias toreras diferentes a las mías y claro, pero si le hubiesen ayudado hubiese sido una gran figura del toreo, porque tenía personalidad. Este le llamaban el Cerralbeño, porque su familia era de un pueblo de Toledo, cerca de Talavera, que eran los Cerralbos, ¿no? Y nos juntábamos en los pueblos, en las capeas, vamos, un poco de rivalidad, ¿no? Y bueno, pues vino a buscarme a mi casa y me dice, Carlos, vámonos, porque echan un toro a las 5 de la tarde, ahí en Esquivia, un toro que va a ser bueno, y me han dicho que va a ir limpio, que no lo han toreado. Y es un toro extraordinario de un ganadero de ahí, que era
No, era de esta familia que no tenía nada que ver con los Ortega, de David García Sánchez, de las Infantas, que para pasar al otro lado había que montarse en una barca y pagar 2 reales, ¿eh? Y en esa barca pagamos una peseta, bueno, para ir a torear, ¿no? Bueno, y ese hombre echó, que era también un poco parte de su pueblo, de Gibias, y echaron en Torres. Entonces, cuando vino a buscarme a mi casa, pues decía, no podemos ir porque a estas horas ya, si vamos haciendo tostón no nos coge nadie. Y si vamos en el tren, que era lo más seguro, digo, pero ya no hay trenes. Y ya han pasado todo, se ha pasado la hora y tal. Yo eso todo lo sabía porque lo había hecho en otras ocasiones. Y me dice, mi padre, con todo eso de lo que hemos dicho de la bicicleta, cambiamos a una moto. No era una sangre, era una osa, pero de 4 tiempos, de 4 marchas, que hacía más ruido que los tractores con la rueda pinchada, ¿no? Y me dice, coño, vamos, cogemos la moto. El hombre, vamos a coger la moto de mi padre. Bueno, mi padre a mí nunca, bueno, sí, siendo de toro menos, yo le tenía un gran respeto, porque claro, es que le quitaba, es como si le quitaba un día a montar la bicicleta, madre mía, se la jodía, y ya pues la leche, ¿no? Era su herramienta de trabajo. Bueno, pero la moto esa la compramos a medias. Yo le di lo que tenía de lo que ahorraba, que estaba en un taller de artes decorativas, de hacer maniquí. Y yo alguna vez, cuando ya aprendí un poco el oficio, hice hasta la cara de Manolete, de un busto. Y yo, coño, la forma. Yo decía el jefe, que no tuvo mucha paciencia conmigo, era portugués. Y decía que los mejores toros eran los foncados, que cogían al toro por los cuernos y eso, aguerrido. Y yo le decía, yo voy a ser como Manolete. No, el torero, no. Y algunas veces me escapaba y no iba a trabajar. Y cuando iba a trabajar era un día o 2, como mucho, ¿no? Bueno, y ahí ahorré un poco para ayudar a mi padre para que se comprara la moto. Teníamos un vehículo seguro para ir a todos los sitios donde podíamos llegar, ¿no? Con tiempo. Y este amigo mío, cerradeño, me dice, joder, Carlos, vamos, tío, coño, si queremos ser toreros, habrá que hacer estas cosas. Y digo, ¿cómo vamos a hacer las cosas? ¿Qué? La moto de mi padre, bueno, de eso nada. Pero me hizo que pensar. Y yo digo, coño, ¿cómo no me voy a atrever yo? Mi padre, que es buen aficionado, mi padre, que hemos ido tantas veces con la bicicleta a los pueblecillos cerca de Madrid y todo esto, digo, no vamos a hacer esto, pues mi padre no creo que se enfade mucho. Mi padre montaba muy bien la moto, pero yo mejor. Yo era Ángel Nieto más o menos. Y bueno, la tenía allí con una lona y tal, la destapé, la miré, me miró. Y digo, vámonos para adelante, Miguel. Venga. Cogimos la moto, que tenía una mezcla, que era mezcla. Y tenía, mi padre la dejaba ahí preparada, pues tenía que salir con cogerla, ¿no? Y yo cogí la arranqué en patio. Tenemos el depósito ese lleno, se me hacía una cuba. Bueno, pues la cogemos y pasando por Palma de Mallorca, ahora que es Palma de Mallorca, al pasar ese pueblo, pasaba la vía por el centro de lo que era la carretera de Toledo, pasaba por el centro del pueblo, de Palma. Y pasaba, el paso a nivel y hizo la moto, pegó 3 saltos y entonces llevaba el espejo retrovisor derecho y cayó. Hostia, ya no paro, ya cogerle, sacar la moto y sin espejo retrovisor. Pero tú mira por si acaso. Bueno, pues así llegamos a casi al pueblo de Illescas, que hay una carretera, hay todavía, una carretera antigua que nada más que cabía un coche. Y esa carretera, cuando llegamos, antes de llegar a Illescas, hay un paso nivel. Y yo decía, otra vez, menos mal que ya no tengo esto, pero debajo de unos árboles grandes, toda la carretera de Toledo estaba lleno de árboles, a derecha y a izquierda, ¿no? La moto no se veía, pero yo vi un cajo detrás de un árbol y digo, puede ser la Guardia Civil.
Y efectivamente, cuando ves la moto venir de frente, Frascolo con su moto y el cerreño atrás, y hace así, para, y yo me le pasé y diciendo, no me habrá visto, a lo mejor se ha hecho la mano para rascarse la cabeza. yo lo vi de reo. Total, tiré para adelante y mira, y le digo, como no tengo espejo que no veo, Miguel, mira a ver si han arrancado la moto. Hostia, la moto la tenía detrás de los árboles y los dos, están arrancando, se están montando. Digo, esto viene a eso. Se acusó. Llegué hasta el paso semiviel que cruzaba a Illescas y la carretera que sale de ahí para el pueblo de Esquivias. Que habrá de Illescas a Esquivias, habrá como mucho 5 kilómetros. Pues a mí parecía que era vecino. Porque yo le daba todo el puño y no avanzaba más, pero corría la moto también, ¿eh? No creas que era la sangre de los guardias. Bueno. Y yo lo noté, y le vi pasarme con un pedazo de bigote y parecía Dalí. Bueno, y me pasa y hace así. Puta, me digo, ¿dónde hay un bache para meterme? Algo, pero no había nada, era la carretera sola y los árboles. Cago en leche, me tuve que parar de un macho. Nos hemos buscado la ruina. Eran las 4:30 de la tarde. No a las 5 de la tarde, sino a las 4:30. Y me para el guardia y dice, ¿qué? ¿Tiene mucha prisa, no? Digo, pues sí, señor. Digo, porque mire, somos aficionados que vamos los a Esquivias, que echan un toro ahora, que es un toro. Yo para hacerle el animal. A ver, sí. Pero le digo, bueno, anda, tira. No tiró, joder. Me hizo volver para atrás con la moto, que le siguiera y el otro haciendo de escolta, para que no me fuera. Porque dije que le estaba dando mucho a la moto que corría más que él. Digo, joder, pues me ha cogido usted. Bueno, no le dije eso, digo, más corre usted que me ha cogido, ¿no? Bueno, total que me hizo llegar a Illescas, al juzgado y a una comisaría que había allá al lado de Illescas. Deja la moto ahí. Digo, ¿cómo voy a dejar la moto ahí? Venga, usted haga lo que tenga que hacer. Dice, ¿cómo que tenga que hacer? ¿Tienes carnet? Digo, sí, pero me lo dejo en casa. Y la documentación también, porque mire, aquí tengo, si alguno sabrá de los más mayores, que antes la moto llevaba una licencia fiscal en la horquilla, y que era como un tubo que tenías ahí la licencia fiscal de lo que era propietario, ¿no? Pues la tenía, pero del antiguo que la compramos, la nuestra no. Y todo eso lo tiene mi padre, por la moto de mi padre, y yo se la he cogido porque quiero ser torero. Yo buscando el lado sentimental un poquito, que nos dejara y que lo pasara de largo, que forma iba a haber, los chavales que quieren ser toreros, ¿no? Pues el guardia dijo que nadie. Me hizo un atestado que parecía que había matado a Luti. Esto te va a valer no sé cuánto y esto, la multa tiene esto. Y me tienes que llevar al cuartel de la Guardia Civil, aquí con tu padre. Uy, madre mía. Digo, pues no puedo venir yo. Dice, tiene que venir tu padre que dejes el dueño, ¿no? Hombre, sí, pero mi padre está trabajando y tal. Si no es tu padre, eres tú, con la documentación. Y si no tiene documentación, la moto se queda aquí y la multa la vas a pagar. Y si no, vas a ir así. Coño, ese guardia parecía que era, yo qué sé, joder, no, es un hombre que no tiene piedad, ¿no? Fíjate que vamos a llegar tarde a la capea, esto no va a valer para nada. Yo decía, pues, si lo que quiere es ser torero, déjenos usted ir, por lo menos déjeme la moto y luego la vuelvo a entregar. Dice, ¿vas a entregar tú? Pues, aquí no te veo el pelo yo mal. Decía el tío, digo, si no me conoces, ¿no? Pero guardias eran así. No se puede discutir con un guardia, como lo he hecho, y encima hemos salido amigos. Bueno, pues me quitó la moto. Y yo les recuerdo, todavía tengo las llaves de la moto, porque la moto tenía ahí esta para quitarle, para el manillar, ¿no? Si no se bloqueaba.
Digo, por lo menos yo la puta mejor no la veo, pero la llave la voy a tener. Todavía las conservo. Y bueno, me la quitaron. Entre que ya no llegábamos, entre la multa y entre que tenía que volver yo a mi casa y darle el orden de lo que había ocurrido, madre mía, digo, mejor vamos a ver de qué forma, y le digo al guardia, oiga, ustedes no nos pueden llevar, ¿que os voy a llevar a dónde? Digo, hombre, a Esquivias con la moto y dejarnos aquí para hacer. Anda, chaval, tira para adelante y vete. Y hay 5 kilómetros, pues esos 5 kilómetros nos anduvimos corriendo. Y cuando llegamos, estaba el toro en la plaza. El toro castaño, no se me olvida, el toro castaño, preparado por delante y dando vueltas. La plaza de toros que había en los pueblos, pues era en el centro del pueblo donde está el ayuntamiento, con su fuente y sus escaleritas y todo. Y había muchos aficionados por allí, y yo no sé si habían toreado mucho. A mí me daba igual, porque yo pensar en la moto, mi padre, llegar, digo, mejor que me coge y así que vaya al hospital. Esa era la por Dios que os digo sensatamente. Y yo estaba debajo de un carro y con el otro digo, Miguel, dice, no, venga tú, por delante. Y digo, no, ves tú, a ver. Joder, que no, hombre, que vayas tú, que yo... Digo, pues vamos para adelante. Cojo mi muleta. Ay, yo siempre llevaba una espada que la gané en una capea, ahí en Guadalajara. Una espada que ponía Belmonte, la espada. La he tenido hasta que llegué un día a la casa campo y me la robaron. Bueno, y con esa mataba la primera. Yo no sé si sería imaginación de que era de Belmonte o algo, no lo sé. Pero yo llevaba una espada y un par de banderillas en el lío. Como decíamos entonces, le llamábamos el maco. Llevábamos una chaquetita, un pantalón vaquero o una blusa, lo que fuera, ¿no? Y el capote y la muleta. Pero yo, mi fuerte era la muleta. Cogí y saqué del lío mi espada y mi muleta, salí al torillo, esa que venía dando la vuelta al ruedo, por alrededor de la fuente esa y un candelabro ahí de esas para dar luz. Me fui para el toro, yo no sé si cerré los ojos o no, pero le hice dos estatuarios, uno para allá y otro para acá. Y luego solté una mano y luego la otra y la gente empezó, ¡ole! ¡Ole! Y lo que le formé fue, yo digo, ni que supieran que mal cogió los guardias. De verdad, ¿no? Y como yo estaba dispuesto, por todo lo que he dicho, había un tío allí, grande, alto, más grande que tú, más fuerte, grandioso, tío. Y decía, chaval, ¿dónde vas? Que te va a matar el toro, coño, ni que fuera Franco. Hostia, porque es más conocido. Y digo, pues voy a ser Franco de verdad. Y total, que yo no sé, yo me acuerdo los primeros, 2 estatuarios que le pegué al toro y ese toro, y luego lo demás ya lo hice de puro corazón. Por Dios que lo hice pensando en que si me cogía iba a tener suerte, porque no, mi padre no se iba a preocupar tanto por la profesión. Bueno, pues hay allí un conde que toca la trompeta que el toro se tiene que matar. Dice que lo va a matar ese muchacho que ha salido, que lo va a matar. Coño, yo feliz. Feliz, me cogí mi espada de matar, pero antes le puse un par que lleva de banderilla y lo banderillé. Yo me subí un peldaño de la escalerilla que había en el centro y el toro era de dentro afuera, ¿no? Y ahí le cogí, le puse un par de banderillas que se quedaron como 2 banderas las banderillas. ¡Joder! La gente allí, madre mía, por un lío, pero bueno. Y luego para matarle, bueno, me puse, le pegué 2 o 3 muletazos y le dije, ¡oh! Y lo pegué un espadazo rodado el toro. Todo fue como algo que el de arriba dijo, a este chaval hay que iluminarle. Me llaman del ayuntamiento que subo para arriba.
Digo, tío, a ver si estos se van a poner de acuerdo con la policía. Ahí hay una llamada de algo, porque yo pensaba más en eso que otra cosa. Y es verdad, como que estoy aquí. Me llama, subo, y estaba un concejal, al otro no le conocía, pero era un señor mayor con el pelo blanco, y el alcalde, que se llamaba, todavía recuerdo, buena persona, un tío que cuando toreaba en Madrid venía solamente por verme, por ser el alcalde y el que me dio 1.500 pesetas por haber matado al toro y hacer lo que hice en la plaza. Y estaba el hermano de Domingo Ortega, Luis Ortega, que me dijo, chaval, si tú eres capaz de hacer eso que le has hecho al toro, a los novillos, te apodero yo. El año que viene toreas en Bolón y toreas en Esquivel. Vestido de torero. Y así fue. Y de ahí para adelante, pues todo vino un poco más rodado. Luego tuve la gran suerte de conocer a un hombre extraordinario, que era apoderado. Su padre era empresario y era un hombre que marcó mi vida para todo. Y ese fue luego mi apoderado. Me dio una novillada, no pude matar al toro porque en un par de banderillas me echó mano y me clavé una banderilla en la pierna en vez del toro y ahí se acabó. Y no tuve esa oportunidad de que me vieran. Me llevaron al sanatorio de toreros, en el coche con la banderilla clavada hasta el sanatorio de toreros, que fue en un pueblecito de aquí de la carretera Burgos, que era el pueblo donde luego con los años Joaquín Bernardo vivía ahí. ¿No? O sea, alguno de los que estáis aquí tenéis referencia de eso. Era un pueblecito en Carencia, pues sí. Y ahí esa novedad que la maté, yo mataba a uno y otro novillero mataba a dos. Y entonces, pues, como no pude matar al novillo, no me pudo ver ese hombre y tal. Al sanatorio del torero y estuve ya una semana. Pero en la semana siguiente vino este señor a verme cómo estaba. Y venía con mi amigo Cerrabeño a buscar la sustitución que me tenía hecha otra novillada. No era una novillada, era un festival. Un festival que era ahí en Collado Mediano. Y entonces pues me dijo, ¿qué tal te encuentras? Pues, me entré bien, tal, bueno, ya ando un poco y todo, ¿no? Porque la pierna la repuso como la pata de un picador, pero con la mona, como dicen los picadores, pedazo de pierna. Y porque yo intenté quitarme la banderilla para poder seguir toreando, claro, y me decían que no tirara porque me podía haber quedado cojo y me rompo por los tendones, ¿no? De los gemelos. Y bueno, y este hombre pues vino a ver cómo estaba y yo le decía, perdone que no me ha podido ver, porque era mi ilusión y tal. ¿Cómo te encuentras? Pues yo mejor porque ya ando de puntillas. Andas de puntillas, ¿tú crees que vas a poder torear? Y hombre, si toreo, yo voy para adelante. Y dice, ¿tú vas a ir para adelante con esto? Y entonces estaba este señor en el sanatorio de toreros, ahí cerca de la plaza de toros Sancho Dávila, el sanatorio de toreros, que estábamos ahí, y era don Máximo García de la Torre, que era el abuelo de los que están ahora en Madrid. Bueno, uno era hijo y el otro es nieto, ¿no? Porque es padre e hijo, y dos hermanos. Bueno, pues subió el hombre, que era cojo, y yo parto también ahí, como tú más o menos, esa hechura, pero un poquito cojo. Y el hombre dijo, bueno, vamos a ver, chaval, a ver, salta de la cama, a ver, anda ahí. Y yo, para hacerme, ni que me vieran que iba a funcionar, yo plantaba el pie, que me jodía porque, claro, estaba cosido y todo eso, pero yo hice todo para poder torear. Y anda, anda mal y tal, pero con los puntos y tal. Dice, bueno, si te van a poner estos señores o vas a torear, bajo tu responsabilidad, vas a firmar un papel de aquí como que pides el alta y te vas y tú verás lo que haces. Bueno, ya está, otra vez como la foto. Herido, voy para adelante y toreo. Y era un festival en Collado Mediana, como digo, que toreaban, era Jaime Hostos, Andrés Vázquez,
Andrés Hernando, Aurelio García Higares, que entonces le apoderaba a él, y un novillero. Y yo fui el novillero. Ese día fue la hostia, porque dijeron que yo había estado, como nunca habían visto a un chaval que quiere ser torero. Yo con lo que llevaba, que me tuve que vendar la pierna fuerte y ahí con esparadrapo para que no eso saltara y me dejara poderme realizar, porque en caliente no duele nada. Duele cuando está frío, pero en caliente y saber que estaba allí y que me daban la segunda oportunidad, pues le corté un rabo al novillo, bueno, le cortaron y me le dieron. Pero eso fue apoteósico y desde entonces me apoderó él, que era don Luis Álvarez, el sastre de toreros, que tenía la sastrería en la calle Príncipe, y en la Plaza Santana, que sale de ahí, la calle del Príncipe. Y ahí pues yo pues empecé a torear ya en todos los pueblos de torero. Él fue mi apoderado hasta que ocurrió un accidente y él murió. Y se hizo cargo de mí don Pedro Balañá, que para mí fue un hombre extraordinario. Entonces no se pensaba como ahora si era catalán o era de Frejur, ¿no? O sea, era un tío imparcial. Y conmigo se portó extraordinariamente bien y me apoderó 2 años y bueno, yo me acordaba que la obra que hizo mi apoderado pues fue algo que a mí me causó mucha tristeza, mucha pena, hasta pensar que no quería torear más. Vino su padre, su madre, a pedirme por favor que la obra que hizo su hijo, que no la dejara desaprovechar, porque él tenía fe en mí. Un hombre que yo, pues el tiempo que estuvimos juntos, era un hombre con una capacidad humana extraordinaria, una persona que sabía de toros, un hombre que era una persona elegante, un señor. Y aquello me causó un trauma pues bastante duro, y yo pues, ni quería torear ni nada, hasta don Pedro, que vino a Madrid y me dijo que él se hacía cargo de mí. Y de ahí otra vez tiré para adelante, y naturalmente pues hasta que tomé la alternativa en el 74, porque ahí hubo una serie de novilladas que don Pedro Balañá siempre hacía para los triunfadores, ponerlos un lunes o un sábado o un domingo, depende de la gente cómo respondía. Pero no tenía problemas en montar una novillada un lunes, un martes, un miércoles o un jueves, ¿no? Aparte de los fines de semana, claro. Y ahí pues pasamos por esa plaza desde José Antonio Campuzano, que era la figura entonces de los novilleros, Currillo, de Medina Sidonia, de allí de Cádiz, que lo apoderaba don Manuel Camacho, íntimo amigo de Manolete, un camarada. El hermano de Damaso González, el hermano de José Antonio Campuzano, el hermano de ¿quién más? Hubo de dos hermanos que eran novilleros entonces, otro el Caracol, uno de Alicante. Y bueno, ahí pasó luego a venir, que toreamos juntos varias novilladas mano a mano, Paco Alcalde, Manolito Arruza, el hijo de Pepe Dominguín, Pelochito, eso, y Parrita, que eran las parejas de toreros, de hijos de toreros y de figuras de toreros. Y entonces pues quedamos 2, que era Frascuelo y Paco Alcalde. Y entre él y yo y él, hicimos una afición en Barcelona extraordinaria hasta darnos la alternativa el año 74 a los 2 y nos la dio el maestro de Camas, Curro Romero. Y ahí formamos un lío, la plaza llena hasta los topes, ya no solamente José Tomás la ha acabado el papel, que Frascuelo antes y así que era un momento de afición en Barcelona extraordinaria. Bien es verdad que don Pedro era un hombre que como procedencia también se hizo al lado de su padre. El padre de don Pedro Balañá, que se hizo cargo de mí, con su padre, don Pedro Balañá, que era el empresario
y el dueño de la Plaza de Toros de Linares. Y como el año 47 fue el primer año de Linares que daba la feria de Linares, para que fuera en ese pueblo las figuras del toreo, hizo 2 o 3 carteles a base de Luis Miguel Dominguín, Manolete, Gitanillo Triana, Domingo Ortega, todas las figuras del toreo en esa feria de Linares, con la desgracia de la corrida de Miura, que pasó lo que todos sabemos, ¿no? Y eso, pues naturalmente, don Pedro Balañá, hijo, era un hombre que él decía: yo he superado a las corridas y a las novilladas de mi padre, y he superado, que te habrás dado cuenta, Fracuelo, que las corridas que han matado en Barcelona no tienen que ver nada con las corridas que matas en Madrid. Digo, don Pedro, usted es más generoso con los toreros. Digo, porque Madrid primero es el toro. Pero Madrid, cuando se entrega con un torero, sale de figura del torero y es cuando gana el palmero. Y eso es algo muy importante para los toreros, que empezamos y tenemos esa suerte de que hemos coincidido y hemos puesto a la gente de acuerdo. Yo vivo en Barcelona, donde yo toreaba, o donde toreábamos un mano a mano con Paco Alcalde. En esa época yo toreaba con mi padrino Curro Romero, pues hasta en Azpeitia, ¿no? En toda la parte del norte, y ya luego me ofrecieron que me apoderara la Casa Chupera, y yo a don Pedro estaba muy agradecido, era un tío de categoría. Yo cogí el puente aéreo, me fui a Barcelona y le dije: don Pedro, me han llamado que quiere apoderarme don Manuel Martínez Elizondo Chupera. ¿Qué hago? Dice: no, ¿tú qué quieres? Digo: yo lo que usted me diga, pero yo con usted a donde haga falta. Usted es el hombre que me ha dado la vida y me ha vuelto la ilusión a querer ser torero. Digo: así que yo hago lo que quiera usted. Y me dijo: bueno, vamos a ver una cosa, vamos a ver, para que tú valores a esas personas que son empresarios igual que yo, además somos amigos, pero yo siempre he querido que los toreros no sufran o no sufran tanto con encastes que dan menos oportunidad a los toreros. Yo siempre he decidido poner a las ganaderías que visten y que los toreros pueden hacer disfrutar a la gente que viene a los toros y a mis plazas. Claro. Dice: vamos a hacer una cosa, vas a probar este año y que te lleve tiempo. Cuando tú no estés a gusto, que tengas algún problema, tú me lo dices y continuamos la... Fíjate, un hombre extraordinario, ¿no? Una calidad humana tremenda. Yo se lo agradecí mucho. Yo había quedado con un mozo de espada que entonces venía conmigo, que estaba muy metido ahí con la Casa Chupera, y naturalmente pues decidí, bueno, pues vamos a probar. Me citaron aquí en Madrid, estuve con don Manuel Chupera, que era un caballero también, un señor, empresario, un hombre que llevó a la gran figura del toreo, que era Paco Camino, ¿no? Claro, yo, como había ido a algún tentadero y coincidí con el maestro de cama, que yo algunas veces me atreví a decirle, porque Paco Camino tenía sus cosas, ¿no? Y había que tratarle y tal, porque no creas que admitía tonterías. Y decía: ¿qué pasa, chaval? Y, ¿cómo te encuentras? Bien, bien. Digo: maestro, que usted perdone, pero yo cuando sea mayor quiero ser igual que usted. Y, venga, a ver, no me vengas con mi londario. Yo aprendí mucho con Paco Camino, y porque era un hombre que lo difícil lo hacía fácil. Y yo en un tentadero disfrutaba viéndole torear, y con la sencillez de una persona que está haciendo algo tan difícil, con lo bonito, la sencillez y la naturalidad. Porque Paco Camino no era Paco Camino de la época de los 65, de la época de Ordóñez, Mondeño, Puerta, el Pireo y toda esta gente, ¿no? Paco Camino en esa época era un torero asentado, un torero con naturalidad, a base de muñeca, de brazo, de cintura, un tío que, bueno, que hacía lo difícil, lo hacía fácil. Y por eso me atreví a decirle, cuando sea yo mayor, maestro,
quiero ser fuerte. Y bueno, yo todavía no lo he conseguido, ¿no? Pero bueno, ando ahí, ¿eh? Por poner en contexto, estamos hablando de 16 años a 20 años, esa etapa seguimos de capea, seguimos sin caballos, a partir ya de los 20 años empezamos con caballos en un tour, pasamos al debut en Vista Alegre en el 72, una plaza también muy querida porque por la cercanía, ¿no?, que tenía su padre también a la plaza de Vista Alegre. Total. La plaza de Vista Alegre es el debut, pues Frascuelo sale a hombros. Y aquí es donde a lo mejor no todos... Bueno, de Vista Alegre, la verdad es que también hubo, y perdona, Rubén, hubo esa época de novilladas que hicieron una empresa nueva, porque los Bobillines, como propietario de la Plaza de Toros de Vista Alegre, y siguiendo la línea de las oportunidades de los años 65 adelante, bueno, 64, que fue la primera oportunidad, que yo nunca vi tanta gente joven que quería ser torero. La plaza llena de gente que quería ser torero en la oportunidad. Y de ahí pues salió Sebastián, que éramos muy amigos, porque además teníamos casi la misma edad, ¿no? Y naturalmente de ahí salió este hombre revolucionario que ganó mucho dinero, el cordobés ganó de novillero mucho dinero, creo, nunca lo he visto, pero seguro que lo ganó de manos del Pipo. Pero el Platanito tenía revolucionado a todo el toreo, pero a todo el toreo tenía revolucionado. El Platanito era un hombre que con la gente tenía talismán. Cuando le anunciaban al Plátano, llenaba la plaza. Y era un tío que nada más que hacía charlotadas, ¿no? Y aparte de eso decía que él era mejor que el cordobés. Joder, y era un atrevimiento. Y yo al cordobés no lo vi nada más que la primera vez, yo creo, en la famosa tarde que le pegó la cornada y confirmó la alternativa con su paisano, ¿no? Palmeño, ¿no? Y le pegó la cornada y no había forma de verle ni conocerle porque desde la Plaza de Toros al Sanatorio de Toreros eran filas y filas y filas de gente que quería ver al cordobés, ¿no? Era más importante que el Papa, yo creo, cordobés. Y en Vista Alegre pues le pasaba igual, el Plátano tenía una fuerza con la gente, llenaba la plaza, claro. Entonces los dominguines vieron eso, conjunto con la familia Lozano, que lo ponía todos los fines de semana, y sábados y domingos, y bueno, un torero tal. Y luego yo llegar, después de toda esa oportunidad, debutar en Vista Alegre, que eso fue otra hazaña para entrar en Vista Alegre, porque a todos los novilleros que toreaban les costaba dinero. Les costaba, no sé si eran 25.000 pesetas, 30.000, entrar en Vista Alegre para torear una novillada. Y he visto a unos cuantos. Bueno, de hecho que me pusieron en Vista Alegre porque mi apoderado entonces, que bueno, era un hombre que tenía fe en mí, pero no habíamos firmado nada. Solamente que me lo dijo y ya está. Pero a partir de Vista Alegre de la oportunidad, la primera, que le corté 2 orejas a un novillo de Barcial, eso fue ya, dio pie a que me repitiera. Y otra repetición con un torero que para mí podía haber sido otra gran figura del toreo, que toreamos juntos, un chaval de Cuenca, que era el Estudiante, que luego toreamos en Madrid, juntos también la presentación, el Estudiante de Cuenca, y en Vista Alegre toreamos juntos con uno de Valencia que ayudaba, un hombre muy buen aficionado que quiso ser torero y luego se hizo un apoderado extraordinario y una gran persona, que era el Camporio, Miguel Flores, que apoderó y sacó a Morante, fue el primero que le trajo a Madrid, pero que no toreó en Madrid, sino para que él se preparara los tentaderos por toda la zona, ¿no? Y luego a Julito Aparicio y a toreros que a él le gustaban y que eran extraordinarios, tenían una forma de torear abandonado y con una personalidad extraordinaria, ¿no? Ese era Guillermo Ciscar Chaval, que era de un torero de Valencia, extraordinario torero. No tuvo suerte con los toros porque le dieron, pero lo dejó, no pudo llegar.
llegar nada más que a tomar la alternativa en Valencia, que yo lo vi, porque era muy buen amigo mío, y yo lo quería mucho, y él igual, porque toreamos dos manos a mano en Vista Alegre, y eso de ahí es donde había entonces una asociación del toro que hacía valer a los 10 mejores novilleros que hubo en esa época, era él y yo. Y coincidimos en un mano a mano, yo gané el premio de esa novillada y me gané una novillada en Venezuela, el primer novillero que viajaba a América, y era al pueblo de la familia Girón, que era Maracay. Y ese fue mi debut en América. Y a partir de ahí me llamó mi apoderado, que debutaba en Barcelona, con Currillo y José Antonio Campuzano, que eran la figura de los novilleros. Y de ahí, de ese debut, me hizo una exclusiva de 25 corridas mixtas. Y de ahí fue empezar, aunque me he adelantado un poco y he vuelto para atrás, pero eso no podía pasar, porque eso fue también algo que me ocurrió extraordinariamente bien. Y de ahí ya puede funcionar. Con Chopera no tuve tanta suerte, porque la familia Chopera, sobre todo don Manuel Chopera, con todo mi respeto, porque era un señor, pero un hombre que veía bajo el primario de otra clase de toreros, ¿no? Y el toro por delante y el torero después. Al único que cuidó y fue la figura máxima del toreo, y que ellos lo respetaron y quisieron siempre, fue a Paco Camino, ¿no? Los otros choporitas, como lo llamaban cariñosamente, pues eran del niño de la capea, que lo sacaron allí y hicieron otra gran figura del toreo, ¿no? Y yo, pues claro, hasta llegar a Bilbao, con aquella corrida del Marqués de Villagodio, pues ya me paró un poco la trayectoria que yo llevaba para poder haber sido pues una de las primeras figuras del toreo, ¿no? Y aquello me dejó parado cerca de 2 años, por la cornada que me atravesó el pulmón, y ahí pues 2 años en recuperarme, y gracias estoy vivo y consigo cada día superarme que toreo, aunque sea en el campo. Por tanto, mi afición, ante todo, es eso, y lo que me da fuerza e ilusión para seguir toreando, que ha sido mi vida y será mi vida. Yo digo una frase que decía mi amigo el Pan: y lo que tenga que ser de mí, que sea Dios el que lo mande. Pero vamos, toco madera porque no hay prisa. Rubén, si te parece, como vamos algo justo de tiempo, Sí. vamos a ir, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Para ir cerrando, porque... A mí hago algo. No, a ti. Porque como has contado, has durado muchas tardes en Madrid, pero ¿con cuál te quedarías con una de ellas? Pues mira, yo soy sensato y honesto, y además agradecido, porque es como un refrán que dice alguno, o que se dice, el que no es agradecido no había nacido, ¿no? Yo creo que nací, aunque lo había podido conseguir muchas tardes en Madrid, porque hubo toros de ganaderías que me acuerdo de todas las orejas que he cortado fuera de la Feria de San Isidro, que he sido uno de los toreros, sobre todo de los años de la vieja empresa de Madrid, de Jardón, Niño Estuy, Belmonte, y al frente Juanito Martínez, porque era una empresa que tenía muchas plazas y mandaba en el mundo mundial del toreo, ¿no? Era la vieja empresa de Madrid. Y naturalmente yo en los años 75, cuando confirmo la alternativa con un toro de Celestino Quasi, que es una ganadería motorista, ¿no? Sobre todo para Madrid, confirmé mi alternativa. Los 2 compañeros que toraban salieron heridos de seguridad y me quedé con 3 toros. Ese día tenía que haber salido yo por la puerta de Madrid, porque estuvo muy bien. Lo que pasa es que a 2 toros me fui a la puerta de Chiquero, hice cosas extraordinarias del gusto de Madrid, ¿no? Cuando ven un torero entregado con esa clase de toro, era ir a morir, ¿no? Como luego después de los años, con una corrida del curador, ¿no? Y para mí, yo creo que ha sido la ganadería que yo tengo que agradecer, que me dieron la oportunidad, la familia Lozano, de poder torear ese encaste, porque era un encaste sin cruces de sangre,
que era puro conde la Torre, del cura Valverde. Y yo, aparte de cortar orejas sueltas a 5 o 6 corridas de toros que toreaba del cura, pero no era cura, era un padre, porque ese señor que me costó, no trabajo ahí porque siempre un gran amigo también y buen aficionado de la afición de Madrid, como era Salvador, no sé si me conoceréis alguno, Salvador, Salva, le llamaban, pues cuando me veía me llamaba que tenía que ir a tentar a casa del cura Valverde, de don Cesario, que así se llamaba, ¿no? Y para mí, que la hacía, yo un poco le esquivaba para tardar en ir, porque había visto una corrida de toros aquí en Segovia, en Carbonero, que lidió una corrida de toros, un colombiano, y que le ayudaba o le apoderaba Pepe Teruel, y un primo mío iba de voz de espada con él, y me dijo, vente a ver la corrida de este hombre del cura, que son los toros más negros y más grandes que yo he visto. Y vi la corrida aquella, que fue una gran corrida, pero con unas caras que de verdad era para... tremenda, ¿no? Y yo he sido agradecido al toro, a la ganadería y a don Cesario, porque eran unas bellísimas personas. Y yo, desde luego, estoy agradecido a esa ganadería porque ha sido la que me abrió las puertas de Madrid, y entrar verdaderamente, yo creo que fue el apoteosis para entrar con la afición de Madrid, incluidos el cine. Claro, porque el respeto que se ha ganado usted ha sido gracias a torear esas corridas duras, pero si volviese atrás, hubiese sacrificado eso por torear más corridas de figuras, con encastes más nobles. Te voy a decir una cosa, yo eso se lo dije a José Luis Lozano, no eso, pero parecido, lo que tú acabas de decir, y luego por los aficionados de Madrid, porque me invitaban a esos coloquios que hacía Salva, y entre ellos aficionados, bueno, del 7, ¿no? Y todo eso para Madrid era como el público de Colmenar, que decía la gente de eso, no solamente es el 7, que vayan de San Agustín de Guadalid o Guadalid de la Sierra, entre ellos Colmenar, gente del Escorial, de Galapagar, que íbamos a verme, todo eso, pues para mí era el público de Madrid, era todo en general. Y ese respeto y ese don que a mí me dio Madrid, desde luego se lo han dado de Antoñete para acá, yo creo que he sido uno de los toreros de Madrid. Que creo que ha sido, por lo que tú acabas de decir, por esas corridas serias, difíciles y que eran de la afición de Madrid. Porque hubo una época, y creo que lo sabréis alguno, que la familia Lozano, para tener a esa gente a gusto y tranquila, lo decía en plena temporada que cuando terminara la feria, que ellos decidieran la corrida que querían ver de temporada en Madrid. Y una era el cura Valverde, era Arturo Covaleda, Garcial, lo de Sevilla de un tal Garrido, que veía que eran unas corridas espantosas, como por ejemplo lo de las corridas de don Alonso Moreno de la Cova, que eran todo eso saltillo, y algunos de Agua Serrada que parecían de verdad que estaban matando corridas de toros de Vitorino, ¿no? Y naturalmente creo que eso Madrid lo valora mucho, hasta el punto que una vez celebraron una esta y me invitaron a los del 7 en Puerta Grande, de principio, y estaban ahí todos los aficionados de Madrid, y yo dije, hombre, yo les agradezco todo lo que hacen ustedes, porque ustedes son los que me han dado la vida en Madrid para entrar en la empresa y que la empresa me ponga. Pero bien, la verdad que yo también quisiera algún día ver un toro aparecer por la puerta del Siguero de Juan Pedro Domé, porque no he visto ni el hierro nunca. Me dice uno del 7 que se llamaba Stalin, que se parecía a Stalin, pero ese de ruso, con su perilla y todo eso, que algunos de los que están aquí a lo mejor le conocieron, ¿no? Era mucho de Salva, que era
una cuadrilla de 5 o 6, que eso era lo que marcaba, ¿no? Bueno, y dije, Frascuelo, no te preocupes, que a ti te queremos ver solamente con esos encartes. Digo, entonces estamos perdiendo el Y me decía José Luis Lozano que, claro, si a ti te quieres ver con esa clase de toro, si yo cuando te veo en el campo torear, tú eres otro torero. Digo, hombre, es que si me pusiera usted por lo menos con una corrida de su hierro, de eso que tienen una P y una L. Porque Palomo en un festival que lidió de lo primero que tenía de Graciliano, porque a Palomo Sebastián le gustaba el encaste de Graciliano, porque había una cosa en Sevilla que era de Rincón, que era Núñez, y lo de Villamarta era lo de Graciliano, que era el segundo hierro de los hermanos Guardiola, que yo he matado con los dos. Pero lo de Salvador Guardiola, que era parte del Rincón de Núñez, que era lo que metía, pero en toro, y esos jirones, y esos cabetos, y esas caras, pero en metía toro. Eso era mejor que lo otro de su hermano, que era de Villamarta, que era la lágrima, ¿no? Que maté 2 corridas de toros también. Pero me quedo naturalmente agradecido a don César. También quería preguntarle una cuestión. No sé si usted cree que se toreaba mejor antes, en antaño, que ahora. Eso se ha repetido muchas veces. Yo cuando lo oigo muchas veces hay muchos toreros que hablan de sus razonamientos y tal, pero yo siempre desde muy joven, que iba con mi padre y me decía, hoy vamos a ver una corrida de toros, pero es un toro para cada uno, que lo hacían por la noche. Y ahí también los años complicados de Chenel, de Antoniete, el maestro, que para mí luego fue mi amigo. Yo iba de verle de chaval, yo nunca hablé con él, cuando lo veía alguna vez, mira, iba desde el mechón y tal, y yo si todavía pues, evitaba decirle, hola, ¿qué tal? Y a ver si me va a decir algo, y me jode, ¿no? Y yo, pues claro, todo ese respeto y esa admiración la tenía. Lo mismo me pasaba con Luis Segura, ¿no? Pero yo con Luis Segura, que le admiraba muchísimo, porque creo que fue un torero que Madrid no supo valorar. Como en las tardes que el maestro Chenel, con todo mi respeto y con cariño y una gran admiración que le tenía, que le sigo teniendo en su memoria, naturalmente, y algunas veces en Madrid parece que nos llama, ¿no? Dice que nos quiere ver la afición de Madrid, ¿no? Y ahora, con la presencia de él en esa que la han puesto, no me gusta decir estatua, es como si fuera el mismo, ¿no? Sí, porque está muy real y eso de una forma va a ser un presente y seguido para toda la afición de Madrid que tiene allí a su torero frente a la plaza y en la puerta de Madrid, ¿no? Que una vez le hicimos juntos en Madrid, pero no afuera, sino padre. Cuando nos dieron Puerta Grande, ¿no? Una asignación que nos dieron a él y a mí y a otros toreros que habían salido también por la Puerta de Madrid, ¿no? Y lo hicimos juntos porque él decía, joder, ahora como uno no torea nada, ya parece que nadie tiene a mi alrededor, pues siempre iba a acompañar a la gente, ¿no? Y yo lo digo, no se preocupe, porque además soy uno de los toreros que desde niño le he admirado, y es verdad. Lo mismo es que Luis Albiz de Cáceres, ¿no? Era muy parecido de presencia y de torero. Creo que han sido los toreros de la misma cuña, el mismo toreo, hasta el trazo de torear, ¿no? Diferente que lo hacía Antonio. Y mi admiración para Luis Segura, también conocí desde muy jovencito ver a ese torero que era un torero elegante y torero de Madrid. Creo que no se le hizo una justicia verdadera como se le ha hecho al maestro Señor, pero se lo merecía igual porque sí, fue un grandioso torero. Otra cosa también es que era un hombre que era muy diferente de carácter a
Antonio era un hombre sencillo, no hablaba mucho, era un hombre que te decía sí o no, y el otro no decía ni sí ni no, sino todo lo contrario. Y eso nunca lo averigüé. Lo que sí averigüé es que cuando era novillero, pues querían que le apoderara. Mi apoderado entonces, que estaba por 3 toreros que eran novilleros en esa época, y le propusieron: ¿quieres apoderar a Curro Vázquez? ¿Quieres apoderar al Macareno? ¿O quieres apoderar a Luis Segura? Y mi apoderado dijo que apoderaba al Macareno. Macareno, yo lo vi de novillero en Madrid, y algunos de los más mayores seguro que lo vio cuando mató 6 novillos de Galache, el quinto lechomano, y creo que para mí luego el que le cogiera un toro de Albaserrada en Madrid, de este ganadero que era extremeño también, vamos, tenía la finca en Valencia Alcántara, que era de don Jesús Trilla, un toro de Albaserrada, que le cortó los vuelos en una corrida de toros y le rompió el ciático, ahí se acabó mi amigo, y no era mi profesor, era mi amigo, pero de ahí también aprendí mucho a concebir lo que es el toreo que a mí me gustaba hacer. Y bueno, pues, de hecho, la pregunta, si no me voy de esto, Madrid es un público que primero ve al toro basado en el tipo, en la bravura, en la raza, pero quieren ver también el toro humillar, el toro más grande que pueda haber. Puede ser que ellos lo escojan, como escogieron la ganadería de Arturo Covaleda, como escogieron la corrida de Albaserrada, ¿me entiendes? Y escogieron ganaderías de esas que en el mes de último de julio y agosto, pues naturalmente ellos querían ver a los toreros que ellos podían decir: este va a ser figura del torero. Y de esa camada yo creo que no salió nunca ningún torero. Hubo uno que lo consideraban torero de Madrid, hablo de novillero, que era Pepín Jiménez, torero cristiano, y ese le consideraban como un torero de la afición de Madrid. Pues no sé si quieres añadir algo, Rubén, para ir cerrando. La verdad que si queréis preguntarle algo al maestro, pues adelante. Venga, algo que le preguntar. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle a usted cómo se tomó la noticia de la caída del cartel de Julio Aparicio y su aparición en el festival del día 2 de julio. ¿Que cómo lo cogí? ¿Cómo lo Pues, bueno, yo la verdad es que, y soy sincero, como mi toreo, que trato de hacerlo con respeto siempre a todos los que han visto en mí un torero de toreros de Madrid, ¿no? Entonces, cuando ya lo anunciaron, me dio rabia porque en esa parte, lo que he dicho antes de Luis Segura, quizás no se han acordado de mí como torero de Madrid, o porque verdaderamente el que tenía el beneplácito de organizar ese festival con la pretensión de hacer un monumento del maestro Chenet, que no se acordaron de mí. Yo creo que ahí se equivocaron, pero bueno, yo lo di por hecho, no pudo ser, y como claro, estos últimos años, desde que está la empresa de Madrid, de este señor Garrido y Napoleón por los rastrojos, no se lo vaya a echar de rey, por favor, pero bueno, que es igual. Yo a este hombre le conocí en la Casa Campo cuando quería ser torero con Roberto Pires y con el hermano benimeño de Cristian Montpupiu, que era mi amigo y podía haber sido una gran figura de torero, ¿no? Hombre, sobre todo mejor torero francés, desde luego lo era, y luego con los años lo podría ser como una figura de aquí nuestra, ¿no? Que era Cristian, un torero que lamentablemente no tuvo suerte, tenía problemas,
interno, no de enfermedad, como ha podido tener Morante, José Antonio, de algo que le rondaba la cabeza, porque era un torero complicado de entenderle, pero yo éramos muy amigos, era la época que nos apoderaba Manuel Chuper a los dos, y a los dos, y a Paco Camino y a Ángel Teruel, ¿no? Y nos íbamos juntos a Salamanca que a Sevilla, y nos tirábamos 2 meses tentando y todo eso, y me dio tiempo a conocer la clase de persona que era cristiana. Como últimamente he conocido, aunque ya le conocía yo también antes, al pana, que yo, una palabra como esa del pana, creía que los llamaban panas a todos los que eran amigos, y él no, era el pana porque fue panadero, ¿no? Claro, todo eso, luego conocerle a la persona, su trato, su capacidad que tenía como un hombre inteligente, y Cristian, que era un chaval muy apocadito y pero una esencia del torero en aquel entonces, que en Francia no había duda. Había un novillero que yo toreé con él en Nimes, que le llamaban Malito, que era un actor de cine, que era Alain Delon. Te puedes figurar, Alain Delon metió de torero, y digo, esa era y que hacíamos los feos allí. Bueno, tenía un tiro de ese torero extraordinario, y tocamos juntos en Nimes, y ese podía haber sido una pena que mató mi coche, ¿no? Y pudo ser un gran torero, pero como limeño, como toreando con la capa, banderillando, pero banderillaba muy bien, era de un tipo solo, pero banderillaba muy bien. Y luego con la muleta, pues era un torero poderoso, un torero que podía haber sido una gran figura del torero, y yo le admiraba mucho, igual que lamentablemente estos que andaban ahí en casa. Y Miguel Primero, que era el hermano de Cristian, pues no tenían nada que hacer. Y Roberto Piles, aunque le dio la alternativa a Miguel Domínguez, es igual, se quedó en Roberto Nadal. Entonces quiero decir que en esa época el único que tenía esa grandeza de haber podido ser un gran torero era Cristian. Y claro, cuando yo conocí a esta gente y no he participado en nada con ellos de cuando he toreado en Francia, y yo toreé mi debut en Francia fue en Cereces, en una pequeña 100%, echando toro, y además que quieren ver con un toro, digo con un toro, aparte del toro, claro, siempre era serio, y de ganaderías que eran, vamos, Madrid en ese caso, era una feria de agosto con corrida de ganaderías diferentes a la feria, pero eran ganaderías que conocías. Pero las ganaderías que llevaban allí, por ejemplo, era de aquello de Covaleda, pero de aquello que era un señor ganadero, que era la familia de esto de Salamanca, que era un tío alto que era más grande que nosotros, ¿no? Y no embestía ninguno. Yo me acuerdo de una corrida que se dio en Madrid, que alguno de aquí la vería seguramente. Ese año fue la triunfadora de San Isidro. Y como ya me llevaba mi chopera, me puso en la corrida que fue la triunfadora del año anterior, que la mató Damaso Gómez. Y la mató el Puno, ¿eh? Y el otro, ¿quién era? El Puno, y en esa corrida entraba yo. O sea, cuando me dice que chopera me han puesto con la triunfadora de San Isidro del año anterior, madre mía, qué vida. Yo decía, así que aquí morimos seguro. Algunos morimos, porque fue una corrida que yo no podía entrar en el cartel porque me iba ese mismo día por la noche para América, ¿no? Y no podía porque Raúl Sopera me había contratado para aquella corrida de Valencia, que era una corrida benéfica a beneficio de los niños, pues como aquí se celebra uno para estudiar el cáncer de los niños, ¿no? Y no se podía quitar, ya para él era empresa de Valencia, de Venezuela. Pero yo antes de irme fui a ver la corrida, me fui a Andanada del sitio y lo vi. Y vi una corrida que si no me tocaba, yo iba a un directamente, seguro, porque la mató Damaso, entró el pulpo, tal, fue una corrida
desastrosa y una corrida que era, que de esa parte es lo que ha echado Vitorino con el otro hierro que tiene, de procedencia de esto de Arturo Covaleda y de no de vaciar lo de la familia, ¿no? de Monteviejo, que era de Arturo Covaleda, que no eran los bislases que tenía el otro ganadero de ese año, ¿verdad? Aunque eran familia. Bueno, pues nos podríamos tirar horas y horas escuchando Sí. este maestro, pero para ir cerrando, quiero, en nombre de la asociación, expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos vosotros, los que habéis llenado de sentido este ciclo un año más. Sin vuestra presencia, vuestra exigencia y vuestro cariño por el toro íntegro, nada de esto tendría razón de ser. La calidad de los invitados que han pasado este año por estos coloquios habla por sí sola de cuál es nuestro camino y nuestro compromiso. Hemos contado con Juan de Castilla, un torero que se ha ganado el respeto de la afición a base de ponerse donde se ponen los de verdad, frente a ganaderías serias y toros que piden que se les hagan las cosas muy bien. Nos acompañó también la cuadrilla de Isaac Fonseca, a la que quisimos reconocer públicamente por la lidia de Brigadier, un toro que nos recordó que cuando el toro tiene importancia y la lidia se hace con verdad, la emoción vuelve a los tendidos y la plaza se pone de acuerdo. Y hoy hemos tenido el privilegio de cerrar este ciclo con la presencia del maestro Carlos Escolar Frascuelo, un torero de culto para cualquier aficionado, ejemplo de clasicismo, seriedad y respeto al toro desde hace décadas. Su palabra, su concepto y la autenticidad con lo que lo sostiene encarnan la esencia misma del toreo clásico. Con todo ello, solo nos queda reafirmar lo que venimos defendiendo año tras año. Seguiremos luchando por una fiesta íntegra y transparente, donde se respete al toro, se cuide la lidia y se escucha la afición. No nos vamos a dejar intimidar ni por empresarios ni por determinados sectores taurinos, ni por ayuntamientos de turno que pretendan rebajar la seriedad de esta fiesta. Por último, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a las asociaciones del Toro de Madrid, Tres Cuyazos y Chenel y Oro, por su apoyo constante y especialmente por la difusión que siempre brindan a nuestras charlas y actividades. Además, recordamos que Chenel y Oro celebrará su gala el próximo 13 de diciembre, un evento que ningún aficionado debería perderse. También os animamos a participar en nuestras rifas de productos locales, que están ahí al final, que apoyan al comercio de Colmenar Viejo y también a la asociación, para que siga haciendo estas iniciativas. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, por vuestra presencia y por seguir creyendo en una tauromaquia en la que el toro es el verdadero protagonista. Nos vemos en el próximo ciclo. Gracias a todos y viva el toro. ¡Viva! De la asociación, un pequeño obsequio, un detalle. Bueno, yo quería decir una cosa ya que nos vamos a despedir. Gracias a todos ustedes que están aquí hoy reunidos, a este legado que él deja y que ha dicho de más jóvenes, más mayores, pero siempre con el respeto del aficionado de Colmenar Viejo. La autenticidad del toro y la autenticidad buscando esa verdad del torero, ¿no? Y creo que eso es importante porque va a ser un legado que vais a dejar extraordinario, porque lo que lo lleváis sea la asociación o la peña taurina, y no solamente lo que hay aquí, sino que habrá muchos más. Por supuesto, les doy las gracias por este detalle y esta invitación en estar en Colmenar, y ojalá me tocara una del Conde Mayande el año que viene.